Hablemos de ETFs con Xtrackers. 9:38 de la mañana está con nosotros Antonio Royo Villanova, especialista en gestión pasiva de DWS Xtrackers. Bienvenido, buen día. Buenos días, José Antonio, ¿cómo estás? Hablemos de renta fija, previsiones macroeconómicas, cómo se ven y sobre todo en ese entorno macro, ¿recesión o no recesión? Porque va a afectar mucho a esas carteras. Sí, bueno, estos en DWS no hemos cambiado mucho las perspectivas macro en los últimos meses. Creemos que todavía un crecimiento muy exiguo este año, 2% en Estados Unidos, 0,8, 0,9 para Europa. No vemos una recesión en Europa. En Estados Unidos sí vemos una recesión suave este trimestre o el que viene, o el primer trimestre del 2024. Las subidas de tipos, todo apuntaba a que había una posible ventana de subida de tipos en Estados Unidos en diciembre, pero con el dato de ayer, donde las bolsas han volado, pues todo apunta a que la rentabilidad real ya está haciendo su trabajo y, por tanto, no va a haber subidas de tipos. Y, por tanto, bueno, pues creemos que va a haber muy estable. Ahora sí, la inflación estable, duradera, un poquito más a largo plazo de lo que la gente se cree. Y ya estamos muy abajo, ¿eh? Estamos muy abajo, pero todavía hay un efecto base que también está funcionando y hay que ver un poco cómo se digiere todo esto. Es decir, hay un poco de cola ahí dentro de ese dato. Sí, yo creemos que sí. Vamos, somos cautos y muy prudentes de momento, esperando un poco los Es decir, datos. posición FED, posición bancos centrales, ¿no? Cuidado, no vaya a ser. Y luego, ¿hay recesión o no? En Europa, a ver, es cierto que Alemania lleva 2 trimestres con un crecimiento muy pequeñito, negativo incluso, y se podría decir, pero vamos, es tan pequeña que lleva la definición, no tiene mucho sentido. Y creemos que en Estados Unidos puede haber algo suave, es decir, los datos de consumo se están ralentizando, los beneficios de las empresas han sido positivos, pero creemos que son los PMIs y que este crecimiento del Q3 que ha demostrado tiene las patas muy cortas y veremos, ¿no? Renta fija, decía antes. Esperamos que en 2023 fuera la estrella, porque claro, el guantazo del año pasado fue de AUPA. Sin embargo, no termina de ser tampoco, a pesar de, por ejemplo, la caída de las rentabilidades en los últimos días. ¿Qué es lo que está sucediendo? Sí, bueno, si vemos en el gráfico un poco los factores de riesgo que estamos viendo, a ver, todo el mundo sigue preocupado por la inflación, está claro que las subidas de tipos afectan el crecimiento, el retorno esperado en las valoraciones pues en el equity y en la renta variable pues han subido desde el 2020 desde un 4,5 a un 9%. Es decir, antes se espera un 4% para la renta variable, le sumas la rentabilidad y de riesgo, pues ha pasado del 4,5 al 9, con lo cual se exige más, ¿no? Pero están empezando a ver pues, toda la parte de incertidumbre geopolítica, que es cierto que están siendo hechos muy aislados, pero empiezan a sumarse y los inversores están empezando a tener más en cuenta el largo plazo frente al corto, ¿no? En la parte de Hamas contra Irán, Irán es el que puede mover la aguja de verdad porque pues, produce el 3% del petróleo y a través del estrecho de Hormuz pasa una quinta parte del petróleo, con lo cual de ahí que Biden pues, le haya pedido a China que por favor que hable con Irán para que no añada tensión, ¿no? China, muy buen dato de precrecimiento y PMIs malos, por lo tanto lo que queremos ver aquí es que, por ejemplo, el bono a 30 años americano tocó el 5% el mes pasado, no lo tocaba desde 2007, los indicadores adelantados van mostrando una relajación y bueno, pues todo apunta a que el inversor está midiendo un poco más a largo plazo, ¿no? Entonces, ¿qué está viendo? Pues la salud de las finanzas públicas, el ratio deuda-PIB, quién va al déficit, quién va a comprar los treasuries el año que viene, ¿no? Entonces hay un cóctel aquí de riesgos que está haciendo que los inversores empiecen a mirar un poco más el largo que el corto, donde no se ha movido tanto. Pero vamos, nosotros creemos en DWS que los tipos han llegado a su techo, están casi a su techo, y que las TIRES ya incorporan mucho de una posible subida de tipos e incertidumbres, y creemos que, bueno, pues que puede ser buen momento para empezar a construir un poco, ¿no? La duda del inversor en renta fija es, ¿sigo corto o empiezo a ampliar? ¿O me pongo ya largo? ¿Qué pensáis desde DWS Xtrackers? Bueno, eso llega siendo pues, la gran duda de este año, ¿no? ¿Qué hacer, ¿no? Me voy a corto, como podemos ver en el siguiente gráfico, que paga no tiene más. Mucho sentido estar en largo ahora mismo, o no ha tenido mucho sentido estar en largo, ¿no? ¿O sí? Bueno, la realidad es que el largo este año no te ha pagado lo que te debería estar pagando porque las subidas de tipos y las de TIRES pues, te ha hecho que las rentabilidades sean muy moderadas, solamente el high yield está por encima del 6%. Y en cambio el corto te está pagando rentabilidades por en torno al 4 en Europa y en torno al 5,5 en Estados Unidos, con lo cual el mercado monetario o el cash ha sido el rey, ¿no? Aquí vemos un poco los dos factores. Si te anclas al corto plazo, tienes una rentabilidad muy atractiva,
pero tienes el riesgo de reinversión, y en cambio en el largo plazo inviertes a un tipo menor, pero te aseguras un tipo atractivo durante más largo, ¿no? Esa es un poco la dicotomía que tienen los inversores este año, ¿no? ¿Invertir a corto puede seguir ese entorno de cash? ¿Puede seguir siendo la alternativa más interesante en este momento o muy interesante en este momento? No digo la más, pero muy. El cash este año ha sido el rey. ¿Pero va a seguir? Está ahí, eso estaba apuntado. A ver, en términos de flujos en el mercado de ETFs, de UCITS, ha crecido un 45% en términos relativos. Es cierto que teníamos una base muy baja, pero es lo que más ha crecido. Y tiene todo el sentido, pero también tiene un coste de oportunidad. La rentabilidad por dividendo del S&P 500 está en el 1,6, el high yield pues, está pagando, el investment grade está pagando en torno al 5 y pico con una duración de 8, con lo cual tienes un 5,5, ¿por qué vas a conseguir por un punto más asumir una duración de un día frente a 8 años? Entonces, es cierto que el cash está siendo un poco el rey este año, ¿no? Pero también tiene su coste de oportunidad y si no lo juegas bien, pues te puede costar rentabilidad en el futuro, ¿no? Y la pregunta que yo creo que es fundamental ahora mismo. En el caso de que un inversor diga, quiero ponerme ya a mirar largo plazo, ¿cuál es el momento? ¿Cuándo creéis que es el momento? ¿El momento en que la FED anuncie que seguro no va a haber movimiento de subidas, cosa que es difícil? ¿O en el momento en el que tome la primera bajada, que eso es verano el año que viene, según espera el mercado? Pues mira, te estoy aquí un gráfico dos gráficos que a mí me gustan bastante y esa es un poco la pregunta, ¿empezamos a construir o no? Básicamente. Lo que ha pasado con todas las subidas de tipos es que las curvas se han invertido, las curvas gubernamentales, es decir, el corto plazo te paga más que el largo, con lo cual decimos que la curva está invertida, tiene una pendiente descendiente, ¿no? Pero lo que vemos es que, lo que nos dice la historia es que los periodos de curva invertida son raros. La media histórica de la diferencia entre el 2 y el 10 viene a ser como un 1%, un 0,90, y en el 85% de los casos, con lo cual si crees que ha tocado techo, pues puede ser un buen momento. Y aquí en el gráfico de la derecha lo que vemos es la media histórica de todas las crisis del año 1976 de Estados Unidos, cómo ha sido ese diferencial y dónde estamos ahora, que es la línea de abajo. Si creemos que estamos a 3 meses de una recesión en Estados Unidos, la pendiente debería tener... Y desinvertirse a largo plazo, cogiendo más rentabilidad. Subir y bajar el corto, con lo cual deberías empezar a recoger. Y si miramos en el siguiente gráfico, la rentabilidad es... Pero ahí ya está empezando a subir, lo que pasa es que es poco todavía, ¿no? Es poco, pero vamos, si vemos, una vez tocado el pico de diferencial entre el 10 y el 2, las rentabilidades históricas pasadas a 3, 5 años, para los bonos de 5 o 10 años, está en torno al 10%. Con lo cual tampoco hay que irse a 10, pero con un 3 o con un 5 años, sin asumir tanta duración, ya tienes un 10%. Puedes asegurarte a 3, 5, 10 años una rentabilidad muy atractiva. Con lo cual, creemos que el cash ha sido el rey este año, pero empezar a construir carteras una vez que creemos que ha tocado el techo con los datos de inflación de ayer, el rally de hoy, ¿no? Es decir, estamos viendo un poco las small caps, hemos visto que ayer el Russell 2000 se disparó casi un 5% por toda esta incertidumbre de tipos que les afecta. Bueno, pues si crees que un inversor de renta fija puede invertir y puede tener rentabilidades atractivas, invertir ahora puede ser un buen momento, pero como todo tiene que ser ajustado a su perfil de riesgo y con su asesor de inversiones al lado. Pues nos quedamos con ese cambio. Para mí es un cambio importante de quienes venís, que es empezar a construir. No me parece menor, significa que algo sí para el inversor debe estar cambiando y ya no puede estar sentado esperando al corto, qué bonito, caja, porque esto va a cambiar por lo que te entiendo. 9:48 de la mañana, Antonio Rollo Villanova, especialista en gestión pasiva de WSX Trackers. Gracias por toda esa fotografía. Buen día, buen negocio. Muchas gracias. Hablemos de ETFs con X Trackers.